una de las cosas que se le ofrecen como parte de los espectáculos es ir a ver los shows de los cultos budistas, de los cultos santeros. Sí, sí. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en esa? Horrible, y la cámara no funcionó y alguien dijo que era producto de lo que estaba pasando. De lo que estaba pasando. Pues la cámara no tomó ni un solo retrato. Sí, yo conocí un pastor. Pero mataban gallos, ay, una cosa horrible. Sí, sí, sí. Yo conocí un pastor que estuvo en Cuba como parte de un trabajo de la Universidad de Puerto Rico, en la que él era profesor, obviamente, y cuando llegó a Cuba, entre las cosas que estaban dentro de la agenda, era llegar a un culto santero. Y él dice, mira, era una experiencia traumática para mí, por el hecho de que por mi confesión cristiana yo tenía que estar allí prácticamente obligado, y ver aquello me fue nauseabundo. Por el otro lado, me contó también que la experiencia se le repitió en Haití, donde tuvo inclusive la oportunidad de estar en un sitio donde se presentaron unos zombies, que es parte del culto vudú, el desarrollo de los zombies, y eso puede parecer en el siglo XXI, ¿verdad? medio extraño, pero hay en el vudú hay un brebaje que lo sacan de la cal de los huesos. Sí, que no se sabe. Obviamente se especula sobre eso, pero ese brebaje se le puede dar a una persona y lo hace aparentar estar en una situación como muerto. Le paraliza la... Entonces después lo sacan y esta persona no vuelve a procesar como un ser humano normal, y es prácticamente convertido en un esclavo. Y eso son cosas que dices, oye, pero en el siglo XXI con el adelanto de la ciencia. Sí. Eso se practicaba en Babilonia, la diosa Istá, sí. Babilonia. Practicaba eso cuando se iniciaba por ahí en el culto babilónico, que daban unos brebajes en la zona. Son experiencias que obviamente se han podido contactar. Sí. Y desde luego podemos decir, ven acá, ¿y cómo es esto? He escuchado decir por amistades haitianas no solamente eso, un individuo de 4 o 5 días de muerte, sí, lo levantan y lo ponen es como resultado de eso, es como resultado de esos brebajes. Porque la persona no muere. Porque son a manera de actos mágicos, es a manera de encantamiento. Magic, yo le llamo magic. Claro, no podemos perder de vista otra cosa, y es que está la hipérbole histórica, ¿no? La exageración. Y entonces, pues también se tejen elementos de exageración. Realmente, si eso que tú planteas es cierto, pero es como resultado de esos brebajes mistéricos que ellos tienen y que no los comparten, son secretos, y ellos no los comparten absolutamente con nadie. Ahora, los santeros o los esclavos que llegaron a Cuba provenían de Nigeria, de Senegal y de la costa guineana, ¿no? Y eran principalmente de las tribus Yoruba. Por eso es que están vinculados al concepto Yoruba, porque eran precisamente de las tribus Yoruba, o como también se conocían, de las tribus Bantú. Es interesante, los que conocen un poquito de la historia española, ¿no? En esa gesta vergonzosa de comprar seres humanos para esclavizarlos. Es interesante saber que los españoles no iban a África a esclavizar gente. Los españoles iban a África a comprar esclavos que los vendían los africanos mismos. Las tribus peleaban, se hacían entonces conquistas de tribus,
y la tribu dominante entonces ofrecía en venta a los vencedores. Vendedores. A los vendedores, perdón, a los vencidos. Entonces, desde luego, estos eran comprados en ese proceso de compra, pues habían pueblos europeos, entre ellos los ingleses, que participaban de ese proceso de compra, y entonces eran traídos por España. Yo tuve la oportunidad de explorar un poco con algunos documentos, y la verdad que era un proceso totalmente inhumano. Era algo guau. Pero había un dato interesante, y es que en España existían misioneros católicos que, si bien es cierto, en algunas ocasiones han sido mal juzgados porque se piensa que estaban del lado del imperio para avalar todo este elemento de esclavitud, pues no es menos cierto que hubo misioneros católicos que estuvieron totalmente en contra de la trata de esclavos, pero totalmente en contra. Uno de ellos es Fray Bartolomé de las Casas. Que lo quemaron en uno de Sí, ese se mantuvo firme en su posición en contra de la trata de esclavos, y así hubo muchos. Algunos de ellos entendieron que lo propio era enseñarles religión, cristianizar a los africanos, porque ellos decían que era injusto. De hecho, una de las cosas que decían los seculares españoles, religiosos seculares, ¿no? El religioso, pero que hacía la obra militar, decía que el negro africano no tenía alma y que por lo tanto se podía esclavizar. Entonces, desde luego, muchos de estos misioneros católicos se opusieron a ese tipo de planteamiento. Dijeron, no, hay que cristianizarlos y hay que enseñarles la fe cristiana. Y desde luego los fueron introduciendo en el catolicismo. Pero ellos no abandonaron las prácticas ocultistas. Todo lo contrario, mezclaron la práctica ocultista con el cristianismo. Y se daba como resultado de un lenguaje cristiano no explicado teológicamente. Por ejemplo, una de las cosas que más incomoda y que más sorprende es decir que en el mundo santero se matan animales para sacrificio, y eso incomoda. Pero un santero que conozca muy bien la historia de las religiones le puede decir a un cristiano, ¿y por qué te incomoda si ustedes vienen del judaísmo y los judíos matan animales para el sacrificio? ¿Ve? Entonces, ¿y por qué ellos pueden hacerlo y nosotros no? Bueno, ya prácticamente anulan, ¿no? Ahora, la posición cristiana tiene una respuesta más racional y más contundente sobre ese particular. El hecho de que el cristianismo eliminó el sacrificio. Cristo se hizo el Cordero Pascual, el último y el eterno. ¿Ves? Y una sola vez. Y por una sola vez. Y se acabó el sacrificio de animales dentro del cristianismo. ¿Ves? Pero eso es un argumento que pueden utilizar. ¿Cuál es la creencia y cuáles son las prácticas que encontramos dentro de la santería? Pues desde luego, cuando los misioneros católicos empezaron a educar en la fe a los africanos nigerianos, empezaron a hablarle de la multitud de los santos que tiene el catolicismo. ¿Ves? Pues desde luego, pues, fíjate, le hablaron de los santos del catolicismo, y ellos que adoraban a sus ancestros dijeron, oye, pues entonces Esto se parece a lo esto se parece a lo nuestro. ¿Se ha dado cuenta que yo siempre he estado insistiendo que los conceptos religiosos siempre tienen parecidos, pero los parecidos cuando se comparan teológicamente son abismos? Lo hemos visto en todo el proceso. O sea, es algo que la gente cae en la trampa de lo parecido. Dice, oye, esto se parece y esto se parece. No,